¿Qué hace al número 1 ser el número 1? ¿Necesitamos tener un coeficiente intelectual superior? ¿Es posible adquirir cualquier habilidad, no importa cuál sea, en tan solo 20 horas? Nada es lo que parece. Bienvenidos, el día de hoy vamos a hablar acerca de un libro llamado En solo 20 horas de Josh Kaufman. Básicamente lo que trata el libro es de enseñarnos a aprender cualquier cosa en tan solo 20 horas. ¿Será esto posible? El libro comienza dándonos una pequeña introducción acerca de lo que es el aprendizaje. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué siempre queremos ser el número 1? El desarrollo de capacidades se basa en esto, en tratar de sobresalir. Queremos además resultados valiosos, pero ¿qué es realmente lo valioso? ¿Lo que el mundo nos dice que es valioso? ¿O aquello que para nosotros es valioso? Se trata más bien de un esfuerzo dirigido y concentrado, no de gastar horas y horas y horas tratando de aprender algo. Me refiero a un esfuerzo estratégico, pensado, no nada más en hacer para después querer obtener resultados. Es un pensamiento aplicado y dirigido. Tu cerebro, el mío, e independientemente de la edad que tengamos tú y yo, puede aprender cualquier cosa, aprender nuevas destrezas, pero necesitas de una cosa clave: práctica. Para poder adquirir cualquier destreza, necesitamos 3 etapas, o más bien, cualquier habilidad pasa por 3 etapas. La primera se llama cognitiva. Es la etapa temprana. Se trata de hacer, investigar, pensar sobre el proceso y dividir las destrezas en partes. Supongamos que yo quiero construir una casa. Una casa está formada por elementos básicos. Si yo aprendo los elementos básicos y la forma de interacciones, puedo comprender cómo funciona una casa. La segunda etapa se denomina asociativa. Esta etapa es intermedia, es decir, viene después de la etapa cognitiva. En la etapa intermedia se trata de practicar la destreza. Aquí podríamos hablar de la diferencia entre la teoría y la práctica. Es importante siempre practicar. Cuando yo practico, estoy ajustando lo que creo que es con lo que realmente es, y hay un ciclo de retroalimentación. La última etapa se llama autónoma. Es la etapa tardía, es la tercera. Se realiza la destreza de manera efectiva y podríamos decir que en este paso perdemos la atención al proceso. Piensa en algo que aprendiste hace tiempo y que hoy dominas. Al principio era muy complicado. Con el paso del tiempo, ni siquiera te fijabas en lo que estabas haciendo. Esto es porque pasaste por todas las etapas. El problema muchas veces puede ser que la etapa tardía puede causar una ceguera, porque como ya lo sé hacer, ya no tengo que prestar atención. Esto puede repercutir incluso en accidentes laborales. Basándonos en esto, nuestro libro, el libro de Josh Kaufman, creó 10 principios básicos para adquirir cualquier habilidad. Primer principio: elige un proyecto que realmente ames. Yo creo que no hay nada más feo que hacer algo que no te gusta. Es decir, si por ejemplo yo quiero aprender a patinar, pero no me gusta patinar, no voy a poder hacerlo. Necesito realmente quererlo. Aquí podríamos incluso hablar de qué tan poderosa es la mente para que pueda lograr hacer algo. Necesitamos estar motivados. Muchas de las materias que cursamos en la universidad o en la primaria, secundaria, no nos llaman la atención y por eso no las aprendemos bien. Por eso el primer paso es: elige un proyecto que realmente ames. Segundo paso: concentra tu energía en una sola habilidad en un momento determinado. ¿A qué se refiere esto? No podemos aplicar lo de un ojo al gato y otro al garabato. No se puede. Es decir, o pones toda tu energía en una sola cosa, o mejor no lo hagas. No puedo intentar aprender, por ejemplo, a programar al mismo tiempo que quiero hacer la edición de los videos de YouTube, al mismo tiempo que quiero
utilizar las redes sociales para difundir mi canal. Es decir, debo elegir una sola cosa a la vez, toda la energía y concentración en una sola cosa. A esto se refiere con el esfuerzo dirigido. Tercer paso, define tu nivel de desempeño. Esto se refiere al propósito. ¿A qué quieres llegar? ¿A ser el mejor jugador de fútbol? Ser el mejor es demasiado subjetivo. Yo puedo ser el mejor para mis tíos, o puedo ser el mejor para mi novia, o para quien sea. Pero ¿qué definirá ser el mejor? O quiero aprender a hablar inglés. Hablar puede ser desde decir las palabras básicas y ya estoy hablando. ¿Cómo sabré en qué momento ya adquirí la habilidad? Es importante saber hasta dónde quiero llegar. Cuarto paso, deconstruye la habilidad hasta dar con los elementos que la componen. Vamos a suponer que yo quiero hacer un robot. Este robot está formado por partes mecánicas, eléctricas, una lógica de programación, tal vez algunas estructuras básicas de análisis y actuación. No lo sé. Lo que necesito entonces es dar con las habilidades básicas que componen a este robot, analizar cada una y una vez que comprendo las partes básicas, empezar a entender la unión de ellas como un conjunto que forma al brazo robótico o al robot en cuestión. Si habláramos de alguna habilidad, si yo quisiera aprender a andar en bicicleta, lo primero que debo comprender es cómo funciona una bicicleta. Después puedo experimentar en relación al equilibrio. No voy a empezar a tratar de imitar a los ciclistas profesionales desde un inicio si ni siquiera sé montar una bicicleta. Todo debe ir por pasos. Deconstruir es, de lo general, lo voy a subdividir en partes esenciales para una vez que las entienda, pueda comprender la totalidad. Eso es deconstruir. Quinto paso, obtener las herramientas indispensables. Antes de ponerme a construir, por ejemplo, una silla de madera, necesito conseguir la madera y los elementos o herramientas para poder trabajar con la madera. ¿Por qué es importante contar con las herramientas antes de siquiera ponerme a hacer algo? Fíjate cómo estamos en el quinto paso y ni siquiera nos hemos puesto a hacer todavía nada. Estamos en las etapas previas de ajuste para comenzar a trabajar. Bien, si yo ya tengo las herramientas, es más fácil que aplique mi esfuerzo en el momento que vendrá después. Porque si me doy cuenta que me falta algo una vez que ya comencé, perderé más el tiempo. Por eso el quinto paso es obtener las herramientas indispensables. Cada tarea determinará cuáles son las herramientas indispensables. Si por ejemplo me voy a poner a programar en Python, lo que necesito es ya haber descargado Python, no esperar a descargarlo para ponerme a trabajar. Si me voy a poner a hacer la tarea y requiere un libro, el libro debe estar ya en mis manos antes de ponerme a hacer la tarea, porque si pierdo el tiempo en ir por el libro y luego regresar, eso me desenfoca y desvía la atención hacia una actividad que no es esencial. Sexto paso, elimina las barreras que te impiden practicar. ¿A qué se refiere con esto? Redes sociales, incluso la música. Si yo mientras estoy practicando una habilidad estoy tarareando, puede ser que mi mente esté enfocada en eso y no en la actividad. Por tanto, necesito eliminar todo aquello que me impide comenzar con mi actividad. Yo por lo general lo que hago es, si es una actividad que es mecánica, sí puedo poner música, pero prefiero más música ambiental, un poco de música diferente, no tan activa. Es decir, no voy a poner reggaetón para ponerme a estudiar, ¿cierto? Ojalá pudieras ponerme en la descripción del video, en los comentarios, qué tipo de música utilizas tú para poder estudiar. Importantísimo entonces, bloquear las redes sociales. Ni WhatsApp, ni Facebook, ni ninguna cosa que te quite la atención. Cualquier cosa que disperse tu energía va en contra de la actividad que quieres hacer. Séptimo paso,
dedica un tiempo a la práctica exclusiva de la habilidad. Si yo quiero aprender a hablar francés, necesito dar un tiempo para aprender a hablar francés. Desgraciadamente estamos acostumbrados a obtener todo rápido. Una pomada que te hace adelgazar en menos de una semana. El ejercicio es lo que te puede ayudar. Un método que te ayuda a poder lograr las cosas mucho más rápido de lo normal. Digamos, si yo voy a preparar un pastel, necesito dar el tiempo para que ese pastel tenga su proceso. No me puedo saltar las etapas. Por tanto, al igual que cuando preparo algo de ese tipo, necesito darle un tiempo exclusivo a esa actividad. En el caso del francés, por ejemplo, si yo quisiera adquirir esa habilidad en ese idioma, necesito crear periódicamente horarios específicos para aprender francés. No es cuando se nos ocurra. Ese es el punto y es lo más complicado. ¿Cómo tener la disciplina para decir, ¿sabes qué? De 7 de la tarde a 9 de la noche voy a hacer esto. Ya me comprometí conmigo mismo. Eso es lo principal. No comprometerte con los demás, sino contigo mismo. 8º paso. Crear ciclos de retroalimentación rápida. Supongamos que ya hiciste la primera de las prácticas, ¿no? Es decir, tú te planteaste el día lunes hacer 30 minutos de ejercicio. Imagínate que tu objetivo es bajar tantos kilos en tantas semanas. Ok. Al día siguiente, cuando vayas a practicar, antes de ponerte a practicar, ya debes de saber qué vas a hacer para no perder el tiempo en pensar en qué me quedé. Si habláramos, por ejemplo, de programación, que es en lo que yo un poco más me he desarrollado, yo debería de saber en qué parte del diagrama de flujo o del proceso me quedé, para cuando me vuelva a sentar, comience desde ahí, no me ponga a revisar de nuevo cada cosa. Por eso dice ahí, crear ciclos de retroalimentación rápida. Las preguntas que debo contestar son 3. ¿En dónde estoy dentro del proceso? ¿A dónde voy? Si el proceso consta de 5 etapas y voy en la 4, sé que voy en la 4 y me falta una para llegar a la quinta. Si digamos es un proceso de 20 y voy al 50%, sé que me falta el otro 50, o que voy en el 10 y me falta el 90. ¿En qué voy? ¿Qué voy a hacer hoy? Las cosas se deben hacer con tiempo. Nada se hace a la carrera. Un defecto que he visto bastante en algunos de mis estudiantes es este. Se deja un trabajo para una fecha determinada y esperan hasta el último momento para realizarlo. El problema es que no siguen ninguna de estas etapas y están todos presionados el último día a las 12 de la noche, cansados, y no pueden entregar lo que se les pidió. Pierden objetividad. Una persona inteligente debe de administrar bien su tiempo para poder lograr los objetivos. No se trata nada más de un esfuerzo tonto a las 2 de la mañana para poder sacar un trabajo que podrías haber hecho con tiempo para poder lograr tus objetivos. 9. Practica en periodos breves con ayuda del reloj. El libro menciona que cada 20 minutos estemos, digamos, practicas 20 minutos y es el primer ciclo. Pasa un tiempo de descanso y luego otros 20. Otros 10 de descanso y otros 20. Maneja algunos ciclos de repetición. 10º paso. Enfatiza cantidad y velocidad. Cuando practiques, cuando quieras adquirir una destreza, no busques ser el mejor desde la primera instancia. Piensa en algún deportista que tú admires. ¿Tú crees realmente que él adquirió esa habilidad en solo una semana? ¿Crees que realmente se adquirió con solo ver un video? No se trata nada más de quererlo, sino de tener una estrategia para poder lograrlo. A eso se refiere con enfatizar cantidad y velocidad. No te presiones si no eres el mejor al principio. Con la práctica sostenida, una mente clara y enfocada, te aseguro que podrás lograrlo. En resumidas cuentas, no se trata de pensar, sino también de practicar.
practica, practica y practica hasta poder dar con la habilidad. Este método yo lo he utilizado para poder lograr varias cosas, incluyendo poder terminar mi tesis de maestría y doctorado. Por eso es que te lo comparto. Yo sentía que era muy abrumador terminar una tesis. Mucha gente sufre por esto. Sin embargo, llegué a observar, más bien en mi persona observé, que lo que hacía era sentarme y comenzar a trabajar, y cuando quería trabajar no sabía ni por qué lo hacía, me frustraba, no terminaba, no sabía dónde iba, el tiempo venía encima, tenía incluso algún apoyo en la universidad y tenía miedo de perderlo. Cuando encontré este libro, lo que hice fue seguir las etapas. Primero, y lo hice, tuve que cambiar de proyecto de tesis, porque el tema que me habían asignado a mí no me gustaba. Por eso es que cambié mi tema hacia un proyecto que realmente amaba. Me costó mucho concentrarme, porque realmente tenía que borrar todo, pero lo tomaba más como un reto personal para poder hacerlo. Decía, bueno, es como una nueva metodología. Yo soy ingeniero de formación, pero este libro me está enseñando una técnica que puede ser que me funcione, y lo apliqué. Lo que yo hice fue definir mi nivel de desempeño. Yo tenía que hacer varios artículos, incluida la tesis, pero para poder llegar a esas instancias, primero necesitaba tener resultados. Entonces lo que hice fue definir qué resultados esperaba y concentrarme nada más en eso. No estarme molestando por querer escribir la tesis si no tenía resultados. Primero necesitaba los resultados. Ese fue definir mi nivel de desempeño. Primero, obtener resultados de este algoritmo. Eso me llevó a deconstruir la habilidad. Es decir, graduarme como doctor en ciencias de la ingeniería no era simplemente dar un paso cuántico hasta aquel nivel. Lo que necesitaba era ir paso a paso hasta llegar a aquello. Es decir, obtener resultados, analizarlos, luego escribir, que por cierto esa es una cosa que te lleva un montón de tiempo, porque tienes que resumir todo lo que investigaste en tan solo unas líneas. También nos pedían mandar artículos, pero al final del día también puedo aplicar esto para escribir un artículo. Después de eso, escribir la tesis, mandar la revisión, que hubiera un examen y, en el caso fuera, aprobado. Fíjate todos los pasos para poder lograr esto. No fue de un día para otro. Más porque esas investigaciones son hasta de 3 años, cuando menos. Obtener las herramientas indispensables, pues para mi caso era nada más la computadora, uno que otro libro. Entonces lo que yo hacía era tener ya los documentos abiertos, la computadora prendida, y ya que tenía las herramientas listas y estaba en un lugar cómodo con agua para poder estar hidratándome mientras estaba practicando, ahora sí, avanzaba a la siguiente etapa. En mi caso, pues yo me dedicaba a esto nada más. Por eso utilizaba las mañanas para poder investigar, y lo maravilloso que me pasó es que incluso me quedaba tiempo para mí, cosa que llegué a observar que algunos de mis compañeros no tenían. En cuanto a los ciclos de retroalimentación, lo que hice fue definir un esquema de tiempos. Es un cronograma. En un siguiente video pienso enseñarte cómo hacer un cronograma para poder irlo siguiendo. Es importante definir todo lo más que puedas, los pasos para lograr aquello que quieres alcanzar. En cuanto a lo que menciona el autor Josh Kaufman, de crear ciclos de 20 minutos, a mí me parecía que era muy poco tiempo. Entonces lo que hice fue crear ciclos de 30, 20, 30, 20, 30 y luego 30 de descanso. Lo explico de nuevo. 30 minutos de actividad sostenida y concentrada. Luego utilizaba un cronómetro o un temporizador en línea de los que hay en internet. Sonaba la alarma, pausaba el programa y hacía otra cosa. Pero también al hacer otra cosa marcaba el tiempo. Es decir, eran 30, sonaba la alarma, 10 de descanso. O de lo que fuera. Entre más disperso sea lo que haces respecto de lo que estabas haciendo antes de pararte, mejor. Vamos a suponer que en ese momento de descanso yo me puedo poner a dibujar, cosa que no tiene nada que ver con la programación. O leer un libro de Sherlock Holmes, por ejemplo. Mientras más disperso, te digo, sea lo que haces en ese
rato de descanso respecto de lo que estás haciendo en el periodo sostenido, mejor, porque así la mente puede salirse de la objetividad que tenía y luego regresar con ideas nuevas. Entonces lo que hacía, te repito, es 30 minutos de actividad sostenida, 10 de dispersión, luego otros 30 actividad sostenida, 10 dispersión, 30 actividad sostenida, y como ya había cumplido 3 ciclos de 30 de descanso. Realmente fue muy curioso porque yo no podía lograr más de 3 ciclos durante un día. Era tanta la energía que utilizaba en esos ciclos de retroalimentación y era tanto lo que avanzaba que 90 minutos, al final eran 30, 90 minutos eran suficiente para poder decir el día de hoy ya terminé. Realmente cuando comencé con el libro ya no me costó trabajo terminar porque eran 30 sostenidos y vio realmente la diferencia de 30 sostenidos con energía a 30 mientras estoy en el WhatsApp, en el Facebook y haciendo otra cosa y tratando de avanzar a la tesis. Entonces a mí me funcionó de esa manera: 30, 10, 30, 10, 30 y luego 30 de descanso. Otra cosa curiosa que me ocurrió es que en los 10 minutos me dormía, literalmente. Cuando me despertaba era una cosa muy fuerte porque tenía que pararme de golpe y empezar en la computadora, pero realmente creo que aquí probé que la ley de la relatividad o esas teorías de la relatividad son verdaderas, porque 30 minutos se sentían como 2 horas y los 10 minutos como 30 de descanso. Esto es porque para la mente realmente el tiempo no existe. Entonces, qué interesante poder pandear el tiempo para lograr tus objetivos. Pues en resumidas cuentas, yo sí te recomiendo mucho este libro. Te repito el nombre: En solo 20 horas. Aprende lo que quieras de manera rápida. Ve el diseño incluso de la portada, está padrísima. Es de Josh Kaufman y si lo puedes comprar estaría fenomenal. Cuesta un par de $10, no creo que sea mucho. Puedes ahorrar un poco y conseguirlo. Me gustaría saber un poco más de ti. ¿Hay algo que realmente hayas querido aprender y no lo has logrado? Más allá de eso, ¿crees que puedas regalarte una técnica para poder lograr tus sueños? Primero para La Palma, en Pino, Zacatecas. Especialmente para Julián Dueñas. Para Claudia Equelín de Industrial. Desde Pedagogía. Michi de Industrial. Carla. Ale Piñón de Industrial. Y su novio Osvaldo Gaitán. Y Leslie de Pedagogía. Gracias a todos por seguirnos en nuestro canal. Nos vemos muy pronto en un siguiente video. Bye bye. En cuanto a los un saludo para La Palma, en Pino, Zacatecas, con Julián Dueñas.